Hola, en esta sesión vamos a aprender a calcular el ángulo absoluto de una forma numérica. Primero establezcamos la diferencia entre un ángulo absoluto y un ángulo relativo. Por medio del gesto que estamos viendo en esta persona que está trotando, podríamos analizar esas diferencias. Cuando queremos describir los ángulos o rangos de movimiento articulares, teniendo en cuenta que estos son movimientos que representan ángulos, debido a que se forman entre dos segmentos del cuerpo, esto sería un ángulo relativo. Ejemplo, el húmero y el brazo, conformado tanto por el cúbito como por el radio, van a conformar este ángulo que llamamos A. Como estos dos ejes que hemos trazado acá están dentro del cuerpo, se denomina nuevamente ángulo relativo. Pero en el ejemplo siguiente, veamos un segmento del cuerpo, la columna, pero aquí tenemos un eje que se sale del cuerpo, es imaginario y horizontal, por un ángulo que llamamos el ángulo P. Este sería un ángulo absoluto. Resolvamos un ejercicio del libro de Hammer. Aquí nos propone una posición en cadera, en rodilla y en tobillo para un gesto que podría ser el trote o podría ser una semiflexión en una sentadilla. Vemos que la posición de la cadera en X es 1.14, que estaría proyectado sobre este eje, y en Y está en la posición 0.80, que se proyecta en este punto. La posición de la rodilla está sobre el eje X en 1.22, es decir, más adelantada con respecto a la cadera, y en Y está en la posición 0.51, está por debajo de la cadera. Y el tobillo está en una posición mucho más anterior, es decir, perdón, más posterior o más cerca a la posición de referencia 0.0. Está en 1.09 y en Y está en la posición 0.09. Teniendo claros estos puntos de referencia, vamos a calcular el ángulo absoluto del muslo. ¿Por qué es absoluto? Porque se forma con un eje horizontal imaginario y un segmento en el cuerpo que es el fémur o el muslo. Este ángulo se llama teta y voy a utilizar un método alternativo para poder calcular este ángulo. Si yo trazo un eje que va a representar la longitud en Y otro eje que va a representar la longitud en X, trazando o intersectando las posiciones de cadera y de rodilla. Aquí acabo de proyectar el eje Y hasta la posición de la rodilla y desde la rodilla me quedo en la posición correspondiente para la cadera. Pueden notar que se formó un triángulo rectángulo y aquí puedo utilizar un ángulo interno que voy a llamar alfa, que es el ángulo suplementario con teta para formar lo que sería un semicírculo. Ese semicírculo forma un ángulo de ¿cuánto? De 180 grados. Con esta información yo podría utilizar una diferencia, es decir, a 180 le resto el ángulo alfa para obtener a teta. Con base en esta premisa, entonces resolvamos esta función trigonométrica que podemos relacionar con el cateto opuesto y el cateto adyacente de este triángulo. Pero tengo un problema, todavía no sé la longitud de Y ni sé la longitud de X. ¿Cómo la calculamos? Entonces vamos a utilizar lo que aprendimos en la sesión pasada de cambios en la posición. Si yo conozco esta posición final menos la posición inicial, puedo calcular esta longitud. Si conozco esta posición final menos la inicial, puedo calcular la longitud en X. Hagamos. Entonces voy a utilizar aquí la función de escribir para que ustedes me sigan. Vamos a empezar con la posición en Y. Bien, el delta de Y. Delta de Y sería igual a. Vamos a empezar a asumir que rodilla es la posición final. Entonces en rodilla la posición final es de 0.51, según los datos del problema.
menos. La posición inicial vamos a asumir que es la de cadera, que es ¿cuánto? 0.80. Resolvemos, voy a utilizar la calculadora y restamos. 0.51 o 0.51 menos 0.80. Eso me da menos 0.29. Me da negativo, así que voy a escribir el signo como corresponde. Ya conozco entonces la longitud en Y. Vamos a calcular la longitud en X, es decir, vamos a calcular delta de X. Delta de X va a ser igual a, sigo la misma lógica, mi posición final va a ser la rodilla, 1.22, para luego no tener inconvenientes con los signos, menos la posición inicial que está en cadera, 1.14. Y eso es igual a, vámonos a la calculadora nuevamente, 1.22 menos 1.14. Y eso dio 0.08. Ya tengo la posición en delta de 0.08 y la posición de delta de Y que nos dio menos 0.29. Como ya conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente con respecto al ángulo alfa, voy a utilizar la función trigonométrica tangente de alfa. Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazando el cateto opuesto es delta de Y, ¿verdad? Y el cateto adyacente es delta de X, con base en mi dibujo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y reemplazo los datos. Delta de Y nos había dado menos 0.29 y delta de X nos había dado 0.08. Respeto los signos. Me sigue dando en esta división menos por más me da menos. Y hacemos la división. En la calculadora voy a escribir 0.29 negativo sobre 0.08 o 0.08. Nos da menos 3.625. Lo voy a aproximar a menos 3.6. Despejamos alfa, que es el ángulo de interés. ¿Qué hago con tangente si está multiplicando? Pasa al otro lado a dividir. Eso significa que me queda tangente a la menos 1 de menos 3.6. Regreso a la calculadora. Shift tangente de menos 3.6. Aquí me queda tangente a la menos 1. Oprimí Shift previamente. Observen cómo cambia de tangente. Shift tangente a la menos 1. Y me da menos 74.5 grados. Sin embargo, no he terminado el ejercicio. Me falta una operación. Apenas hemos calculado alfa. Nuestra premisa original era que 180 grados menos alfa nos iba a dar el ángulo absoluto del muslo, es decir, teta. Por lo tanto, me voy a devolver. Voy a hacer esa operación. Asumiendo entonces estos 180 grados, voy a decir que 180 menos el ángulo alfa
es igual a teta. Por lo tanto, 180 grados menos 74.5 grados es igual a teta. Hacemos la operación correspondiente. Me devuelvo la calculadora. 180 grados. ¿Qué pasa aquí? El signo negativo nos había dicho que esta semicircunferencia alfa está en el segundo cuadrante de este círculo. Cuidado, no me confundo con las coordenadas globales porque aquí sé que X es positivo, pero estas son coordenadas lineales. Ya estoy pasando a las coordenadas angulares. Por eso en este cateto o en este cuadrante, este ángulo es negativo. Y teta al contrario, después del centro de este círculo del eje de rotación, es positivo. ¿Bien? Entonces por eso voy a restar 180 menos 74.5 grados, me llevo el signo como estaba, no necesito multiplicar. 180 menos 74.5 grados me da 105.5 grados. Ahora sí he llegado a la respuesta del ejercicio. El ángulo absoluto de pierna, perdón, de muslo o de fémur es de 105.5 grados. Gráficamente, este ángulo lo debemos calcular. La relación entre un eje horizontal y un eje que representa un segmento del cuerpo, en este caso fémur o muslo, equivale a 105.5 grados. Y esta es nuestra respuesta.